Fundación Inclusión 360 presenta Platícame Más, en vivo con María Royce. Nuestra invitada de hoy, Ale Quirós. Fundación Inclusión 360. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen aquí a Fundación Inclusión 360, este espacio que se llama Platícame Más y que ya llevamos varias charlas estando juntos, compartiendo, conociendo, aprendiendo y sobre todo dando un buen espacio para platicar sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. Así que si quieren que nosotros sigamos haciendo estas charlas, si quieren seguir conociendo a estas personas, pues compartan estos videos, denle like, pregunten, comenten, díganos lo que quieran porque eso nos ayuda muchísimo. Y muy bien, pues el día de hoy quiero platicarles que tengo a una invitada que cuando de pronto pude ver ahí en redes sociales y dice, no, pues mamá de trillizos. Y yo, ya, trillizos, ya uno dice qué miedo, ¿no? Y luego dice, los trillizos con discapacidad. Dije, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo a veces uno se enfrasca en lo que estamos viviendo, en nuestra familia, en nuestras propias circunstancias, y no nos damos cuenta de que alrededor hay otras historias de vida que pueden ser mucho más complejas que las nuestras o quizá parecidas, pero con un toquecito extra. Entonces me di a la tarea de contactar a Ale y conocerla un poquito y saber que había escrito un libro durante la pandemia, un libro que contaba la historia de sus 3 hijos. Pues la verdad es que yo dije, bueno, o sea, si además de todo tiene tiempo para escribir, esta mujer es una maravilla. Así que vamos a invitarla. Y pues ahora sí, aquí la tenemos. Y que Ale Quirós está con nosotros. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias por el espacio, la invitación. Qué bueno que estás por aquí, Ale. A ver, vamos a entrar un poquito en calor. Platícame algo de ti, Ale, antes de ser mamá. Algo que nadie sepa, algo que no venga en el libro. Algo que te guste. Pues yo estudié Ciencias de la Comunicación. eh, Dejé mi casa para irme a otra ciudad a estudiar la universidad y en esa otra ciudad pues conocí a mi actual esposo, papá de los trillizos. ¿De dónde eres? Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, Ajá, y me fui a estudiar a la capital, que es Hermosillo, ok. y ¿Y él desde de, ahí y él empezó de dónde la es? historia. ¿Y él de dónde es? ¿Manda? ¿Él de dónde es? Él es de Ciudad de México, pero ha vivido pues prácticamente toda su vida en Hermosillo y Ajá, pues ahora estamos viviendo en Obregón. muy bien. Te lo llevaste de regreso. Dijiste, Sí. vámonos a mi casa. Algo así. Muy bien, qué bueno. Cuéntame un poquito de Ale. De Ale que no es mamá. Oh, no, creo que
Desapareció hace 11 años. Eh, pues ahorita, la verdad, eh, ser mamá es lo más importante. La maternidad se ha convertido en mi mundo y aunque hay muchísimas cosas que me guste hacer o que disfruto hacer, pues ahora todo lo comparto con mis hijos, con mi familia. La verdad es que no, creo yo que no podría decirte nada que sea solo mío, porque ¿Qué hacías antes? Antes de tener a los trillizos, cuéntame un antes, poquito de Ale sin ser mamá, en la vida, así en las amigas, los amigos, cuéntame un poquito. pues nunca he sido muy fiestera, de hecho siempre he sido muy de casa. En mi familia, mis hermanas y yo pues somos puras mujeres, así que la única figura masculina siempre fue mi papá. Eh, Toda la vida nos consintieron bastante, nos cuidaron mucho, así que cuando yo ¿Una, fa- decido irme a, una familia estricta? no estricta, sino pues el hecho de que éramos puras mujeres y yo soy la mayor, por ejemplo, pues sí, sí había una sobreprotección. Y cuando yo decido irme a otra ciudad a estudiar, pues fue mi parte rebelde, ¿no? Por decirlo así. Algo que siempre me ha gustado y que de hecho no puedo creer que lo retomara y que lo convirtiera en un libro. Siempre me ha gustado escribir. He escrito toda mi vida poemas, pensamientos, Ay, cosas que se me van ocurriendo. ya ves, sí hay Ale detrás de los niños. Por eso es que escribiste y por eso es que lo convertiste en un libro. Qué padre, qué bonito. Sí, así es. Y pues qué mayor inspiración, ¿no? Que ellos. Y como decías, no sé ni cómo tiene tiempo de escribir, pues es que vino una pandemia y lo que sobraba era tiempo. No, bueno, a mí Entonces fue la el pandemia, momento. lo que me faltaba era tiempo, Ale. Cuando empezó la pandemia era, no, no puedo hacer nada. No, no, era, pues en mi caso había demasiado tiempo libre, porque hasta la escuela se detuvo, el trabajo de mi esposo, pues efectivamente no podíamos salir. Entonces todo era jugar, jugar todo el día con mis hijos y en las noches pues un día se me ocurrió y lo terminé. Padre, qué padre. Muchas felicidades, de verdad. Fíjate que Gracias. cuando yo empiezo a leer tu libro, que aquí lo tengo, eh, pues empecé a ver toda tu historia, ¿no? Pues obviamente llama la atención desde el principio, porque hay algo que he percibido en las historias de la mayoría de las mamás que tenemos hijos con alguna condición de vida, con alguna discapacidad. De pronto hay algo desde antes, ¿no? O durante el embarazo. La mayoría es durante el embarazo, que hay algo distinto, ¿no? Pero tú empezaste a tener algo distinto desde muy chica, porque Ale soñaba con su hija desde los cuántos años, Ale. A los 11 años fue el primer sueño. A los 11 años soñaste con tu hija. ¿Cómo sabías que era tu hija? Cuéntame un poquito de ese sueño. No lo sé, en el sueño simplemente sabía que era la única niña que iba a tener, sabía que era la primera hija que iba a tener, sabía su nombre. En el sueño me veo yo mi versión adulta, pero tenía 11 años realmente. Y ese primer sueño no fue tan importante en aquel momento, pues era una niña, la verdad no le di la mayor importancia. De hecho, el hecho de que lo recuerde ahorita es porque se lo conté a mi mamá Ujú. y por eso me quedó tan grabado. Y algo que yo no me esperaba es que durante muchos años yo la seguí soñando.
en distintos momentos, en distintas situaciones, pero siempre la misma niña, siempre, siempre ella, pues. Y, y sí, pues obviamente yo conforme voy creciendo, pues le tomo un cariño y un amor a una niña inexistente y era pues difícil de explicar, difícil de que otras personas me creyeran. Mi familia, pues como siempre ha sabido de los sueños, pues ahora sí que ellos son mis testigos de que eso fue real. Hasta el momento en que yo sueño a mis otros dos hijos, que pues tampoco no me lo esperaba para, para nada. Y de hecho, cuando sueño a mis hijos fue difícil porque me hizo entender que solo era eso, que solo eran sueños, que o sea, solo era mi imaginación, que ninguno de ellos, ninguno de los tres existía. Y, ¿Por qué? y ¿Por qué pensaste eso? O sea, digo, en ti, cuando tú soñabas y después de tantas veces soñar a tu hija, o sea, tú ya o sea, la sentías como algo real. No era un sueño, o sea, no era algo inexistente, era algo que se materializaba durante, no sé si todas las noches, pero durante muchísimos años. ¿Y sí, pues por qué de pronto, precisamente perdóname, por qué de pronto cuando sueñas a tus hijos dices, no, esto no es real? ¿Por qué? porque a mis hijos varones solamente los soñé una vez y efectivamente yo siempre soñaba nada más a Valeria y siempre eran situaciones de estar solamente con ella, de conocerla. Y efectivamente yo me la llegué a creer, para mí no era un sueño, para mí era algo real, algo que iba a suceder después. Entonces cuando me cambian el sueño, que entran dos niños varones que nunca habían aparecido en mi mente, en mis sueños, pues sí digo, entonces esto no es real, esto no va a pasar, esto es mi imaginación. Y justo cuando digo eso, que fue a los 19 años, si no me equivoco, es la última vez que lo sueño. Cuando yo digo esto no es real, esto no es, o sea, yo sola me imaginé o me creé esta realidad, dejo de soñarlos definitivamente. ¿Dejaste de soñar también a Valeria? Sí, a los tres. ¿Y qué sentiste? Fue ¿La extrañabas o no la extrañabas? O sea, ¿la buscabas en las noches? hasta, no, al principio sentí un alivio, porque durante muchos años era algo que me retenía de alguna forma. Por ejemplo, no sé, siento que suena muy irreal, muy de fantasía, pero, por ejemplo, en mi adolescencia yo no tomé malas decisiones o no hice muchas cosas que hacían mis amigos o mis amigas, porque yo pensaba en Valeria. Entonces decía, yo no puedo hacer esto porque, o sea, puede pasar algo o es peligroso o es algo malo. No, Valeria me retuvo muchísimo, o sea, no, ni siquiera puedo explicarlo. O sea, Es digamos que eh, cuidabas hasta tus pensamientos porque no los fuera a escuchar Valeria. algo así, y de hecho yo, y también lo cuento en el libro, yo no tuve novios, ni amigos cercanos, ni nada, y no precisamente porque estaba esperando al amor de mi vida o al que iba a ser mi futuro esposo, yo estaba esperando al papá de Valeria. Entonces, o sea, a ese grado pasó todo porque yo la soñé durante muchos años y yo realmente la amaba, yo la esperaba. Entonces, cuando desaparecen los sueños, sí fue un alivio, o sea, ya puedo hacer cosas. Ya, ahora sí que ya Dios dirá, ya la vida dirá. Yo empiezo a extrañarla y a necesitarla una vez ya casada. eh,
cuando empiezo a buscar un embarazo y no llega rápido, no llega fácil, Ajá. y ahí sí me pega pues muchísimo y, y específicamente ahí yo no pedía un bebé, yo pedía a Valeria y rezaba por Valeria y me enojaba con la vida y con Dios de por qué todas las mujeres salen embarazadas fácilmente o rápido y yo no. Y ahí fue cuando le empiezo a buscar y tampoco la soñé. Tampoco, tampoco la soñabas. Cuéntanos un poco de ese embarazo, Ale, porque fue un embarazo, como dices, muy buscado, pero que no llegaba. Y luego, Sí, yo me embaracé 3 años después de casada, o sea, durante 3 años buscamos y buscamos y no pasaba. Ahora sé que no pasaba porque todavía no estaba lista, porque yo necesitaba crecer, madurar. eh, lo veo como que la misión que Dios me iba a encomendar era tan grande que yo necesitaba prepararme realmente. Entonces, por eso tardaron 3 años en llegar. uno cada uno, ¿no? Y cuando me embarazo, pues aparte de que me vuelvo loca de la felicidad y se lo cuento pues a toda la familia y todo, pues yo creí que era un solo bebé, pues como todo el mundo. Y pues resulta que no. Eh, yo muy rápido me empiezo a sentir muy mal, empiezo a tener muchos estragos, dolores de cabeza, dolores de pierna, mareos, ascos, vómitos, mil cosas en la primera semana que me entero que estoy embarazada. Entonces yo dije, bueno, esto, o sea, así va a ser los 9 meses, esto es una locura, toda mi vida esperando a ser mamá, esperando ese momento, todo el mundo diciendo que es la dulce espera, el embarazo y todo bonito, y yo la estaba pasando muy, muy mal. Entonces me hago análisis y me aparece, no recuerdo el nombre real, pero la hormona del embarazo sale Ajá, como si yo tuviera 6 meses de embarazo ya. Y yo, pero ¿cómo que 6 meses si, si apenas me acabo de embarazar, no? ajá. Entonces ya vamos, eh, la doctora me empieza a hacer, me hace el primer ultrasonido y me hace análisis. Y en el primer ultrasonido nos dice que son dos, que son gemelos. Y cuando nos dijo eso, pues yo me quedé helada, ¿no? Se me hizo un mundo de niños, dos niños, se me hicieron muchísimos. Dije, no, como gemelos, o sea, esto es la locura, ¿no? Y yo, pues con razón me siento tan mal, con razón todo está, pero sí, patas para arriba, ¿no? Y precisamente como ya son dos, como es un embarazo múltiple, pues los cuidados se multiplican y, y voy muy seguido con la ginecóloga. En mi segundo ultrasonido, eh, pues aparece un tercer saquito, que no quieras ni saber cómo nos pusimos mi esposo y yo. Qué miedo. Y dos, se me hicieron muchos niños, de verdad. Y para esto ya pues ya toda la familia y todos los amigos sabían que íbamos a tener gemelos. Y yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer con dos? Y ahora que dos cunas, y el doble de gastos, y el doble de cuidados, y dos bebés, y bueno, de locos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que son tres, pues aparte de todos esos nervios que ya tenía, me entra, me entra miedo. eh, no, la verdad no sabría decir por qué sentí miedo en ese momento, pero sí algo cambió en mí, no sé si era un presentimiento, no sé, pero todo empezó a cambiar una vez que ya empezó el embarazo de los trillizos. Tuve muchas complicaciones en el embarazo que voy narrando en el libro. Tuve varias amenazas de aborto, También tuviste estuve internada. algo muy, muy impactante, ¿no? Porque durante el embarazo, no sé en qué momento, porque no me acuerdo, porque mi memoria me falla, pero resulta que se rompe la bolsa de uno, ¿cierto?
Sí, y luego te iban a hacer hasta legrado, ¿no? sí, porque necesitaban salvar los otros dos que quedaban. Ujú. Eh, de hecho, esa fue la vez que estuve internada en hospital, creo que 3 o 4 días. Y sí, en el ultrasonido podías ver la bolsita, era visiblemente más chiquita que las otras dos. Y como como una línea Ujú. chiquita que era el líquido amniótico pues drenándose, pues estaba quedando sin nada. Ajá. Y aparte, pues ya no había latido del corazón en ese saquito. Entonces, pues fue cuando me dijeron pues que ya no, que ya lo había perdido y que teníamos que salvar los otros dos, porque eso fue en el tercer mes de embarazo, o sea que todavía faltaba mucho para que Mucho. nacieran. ¿Y qué pasó? O sea, porque son tres, tus hijos son tres. Sí. ¿Qué pasó? Eh, Pasó que cuando me dijeron eso, me puse mal. en- bueno, para empezar, la primera vez que me lo dijeron no lo entiendo o no lo acepto, simplemente los doctores estaban hablando frente a mí y yo no tenía ni idea qué estaban tratando de decirme. Y sí, ya cuando me cae el 20 de que me están diciendo es que ya no son tres, ya son dos. Entonces, pues yo me pongo muy mal emocionalmente y tratan de que yo mejore porque eso también pues implicaba peligro para los bebés. Me vuelven a hacer el ultrasonido y cuando revisan los latidos del corazón y vuelven a hacer 3 latidos. Pero, o sea, los doctores o sea, ni ellos lo creían, y ahí sí que no sabían ni explicarme qué estaba pasando, Ujú. porque aparte de que se escuchaban los 3 latidos, ya no había movimiento, o sea, ninguno de los tres se movía. Entonces, pues claro que no era normal. Yo desde ese momento, desde el tercer mes y medio de embarazo, yo ya no noto movimiento, yo no taditas, eh, los bebés no se movían cuando escuchaban mi voz, cuando escuchaban a su papá, cuando les ponía música, nada. Haz de cuenta que yo no tenía nada dentro, simplemente mi panza iba creciendo y creciendo. Y en todos los ultrasonidos que me hicieron después, que fueron pues bastante seguidos, casi uno a la semana, podías ver que las dos bolsitas grandes sostenían al chiquito y que por eso el poquitito líquido amniótico que quedaba ya no se drenaba, ya la línea que se veía al principio ya no se veía, y así se quedaron el resto del embarazo. Y Es- pues claro que yo en ese momento no sabía lo que eso significaba, no pensé en el futuro qué puede pasar o qué va a pasar eh, después, una vez que nazcan. Yo simplemente pues estaba feliz, estaba agradecida, estaban los tres. Y aún así seguí teniendo amenazas de aborto, tuve 8 durante todo el embarazo. Y un buen día, un 20 de septiembre, que cumplía yo 27 semanas, o sea, 6 meses de embarazo, pues ya, ya llegan al mundo, chiquititos, muy chiquitos. muy chiquitos. ¿Y qué pasa cuando nacen, Ale? Pues, ¿qué pasa? Llego al hospital, eh, no sabía que iban a nacer en ese momento, me dicen que me van a hacer una cesárea de emergencia. Pues obviamente como mamá primeriza bueno, era completamente nueva en todo en ese momento. Solo recuerdo que muchos doctores y muchas enfermeras llegan a rodearme, que le están diciendo a mi esposo que se despida de mí, que firma unos papeles donde no hacía responsable al hospital ni a los doctores por si algo pasaba. Eh,
Los doctores me dicen que no tenga miedo, me piden que yo también me despida de mi esposo y de mi mamá Uf. y me meten a la sala de partos y ahí pues ahora sí que comienza la realidad, lo veo así porque todo lo anterior pues ahora sí que no fue nada o fue una probadita o fue un encaminar, ¿no? A lo que seguía. Eh, pues nacen ellos, no lloran y no respiran, me los muestran eh, 1 o 2 segundos nada más a cada uno, porque pues obviamente les tienen que poner respirador y se los llevan corriendo en las incubadoras, mientras yo estoy ahí todavía en, en la sala de parto. Eh, lo primero que me dicen una vez que nacen es que me encomiende a Dios, que se van a convertir en mis ángeles, que por algo eh, pues Dios lo decidió así, que pues que no iban a sobrevivir, ¿no? Ujú. Y, y, y pues prácticamente me dijeron que ya habrá oportunidad de tener más hijos después. De Uf. hecho, no, yo había autorizado la salpingo desde antes, Ajá. para este momento, y el doctor se niega a hacérmela porque me dice, es que no te puedo quitar la oportunidad de ser madre, estás muy joven y vas a perder a 3 hoy, entonces no puedo hacer eso. Ay, qué fuerte. Y entonces, pues yo no, ni podía decir nada, estaba medio sedada, totalmente destrozada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y, y así de repente me quedo sola en la sala de partos con un único doctor, porque todos los demás se fueron, cada uno con una incubadora, Ujú. cada uno con un bebé, y ya no sé nada ni de ellos, ni de los bebés, ni de mi esposo, ni de mi mamá, hasta mucho tiempo después, hasta ya muy noche, ellos nacieron en la mañana, a las 9 de la mañana de ese día, y pues prácticamente pasaron 14 horas para que yo viera a mi esposo y me dijera qué estaba pasando. ¿No viste a nadie en todo ese tiempo? No, pues veía enfermeras que se acercaban a mí porque pues después de salir de la cesárea, estábamos varias mamás que Ah, igual tuvieron otras cesáreas ah. y en la recuperación y todo eso. Y pues yo preguntaba a las enfermeras que si, qué estaba pasando, que mis hijos, que si cuándo iba a ir alguien a decirme algo. Pues yo no sabía nada, te digo, y nadie me lo decía. Y a todas las mamás sí les decían, y aparte se las iban llevando rápido, o sea, ellas estaban 1 hora y media, sin mucho, y ya se iban a su cuarto con todo y su bebé. Y yo no, cambiaban de enfermeras, cambiaban de mamás, y nadie me decía nada. Eh, una enfermera recuerdo que se me acerca y me dice eh, que no me preocupe, que no me puede decir nada, que más tarde va a venir el doctor, pero que sí están muy mal refiriéndose a mis hijos. Ujú. Entonces yo en ese momento, ahora sí que con la mente me despido de alguna forma de ellos, o sea, yo sí sentía ahí que ya los había perdido y pues me quedo, ¿qué te digo? Viendo el techo, llorando, esperando, hasta que ya me pasan a mi cuarto, bueno, a otro lugar, ¿no? Ajá. Y, y sí, al primero que veo es a mi esposo y pues rápidamente le pregunto que sí, qué pasó, que sí, cómo están los niños. Y en un primer momento no me dice nada él, se le ven los ojos rojos, llorosos, lo digo en el libro, no, ni siquiera me sostiene la mirada, cosa que él nunca hace, él
es muy directo y te mira a los ojos y todo. Y en ese momento no lo hizo, nada más me decía que todo va a estar bien, que no me preocupara y se va. De hecho, está muy poco tiempo ahí. Eh, Después entra mi mamá, igual me dice, pero ella sí con la voz quebrada, me dice que no me preocupe, que le rece mucho a Dios, que ellos, que ahí van a estar en el hospital, que no se van a mover. eh, pero pues no, ninguno de los dos se atrevía a decirme eh, que a ellos también les dijeron que los niños pues no iban a pasar de esa noche. Mm. Hasta el día siguiente, ya, bueno, eh, algo que pasó esa noche fue que ya una vez que sacaron a todos los de la visita, porque pues obviamente las demás mamás también tenían a sus familiares ahí, pero ya ahora sí que era hora de dormir, salieron todos los de la visita, nos quedamos las puras mamás y enfermeras. Y recuerdo que yo creo que ese fue el peor momento del día, que entran, que entran y empiezan a llevarles a todas las mamás sus bebés. Entonces yo era la única que no tenía la cunita enseguida que ponen ahí pues para que les den pecho o para que no duerman Son. solos, y sientan el calor de mamá. Entonces, esa primera noche yo duermo o me quedo dormida escuchando a los bebés llorar y escuchando a las mamás, ay, mi bebé, mi chiquito, haciéndoles cariños. Ah, Y pues sí, fue la parte más dura del día. ujú. Yo no conozco a mis hijos hasta el tercer día, que me dieron de alta hasta el tercer día de nacidos. No me permitían ir a terapia intensiva, que es donde estaban en USIN. Eh, pues la verdad no sé, ahora que ya sé cómo es el movimiento, cómo se pudieron haber manejado las cosas. Yo creo que lo hicieron para tratar de protegerme o algo así, Ujú. porque obviamente estaban muy chiquitos, pues estaban realmente graves, ¿no? En, en- en peligro de muerte y no querían que yo me quedara con esa impresión. Creo que ni los doctores ni mi familia Ujú. esperaban que ellos sobrevivieran porque pues me negaron verlos. O sea, yo sí pude, ahora sé que pude haber ido al día siguiente, aunque sea un ratito, aunque sea de lejos, de nada más No verlos, te dejaron. y no me lo permitieron hasta el tercer día. Entonces yo cuando entro a terapia intensiva, ves, pues sí, es muy impresionante porque ves puros bebés en incubadoras y todos muy chiquitos, todos con su propia lucha, con su propia batalla, hasta que veo a mis tres hijos y los veo más chiquitos de lo que los recordaba cuando me los enseñaron en la sala de parto. Los veo totalmente conectados a 1000 aparatos, unas incubadoras grandotas que pues yo lo veía que me mantenían lejos de ellos. Tenían sus ojitos tapados porque tenían Ujú. la luz azul que les ponen. Y sí fue muy impresionante, fue muy duro. Y ahí, justo ahí desapareció la Alejandra anterior, de la que, de la que preguntaste al principio. Eh, Ahí pues cambió todo. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo, Ale, y creo que, digo, la verdad es que la historia es muy, muy, bueno, está llena de recorridos y de cosas, pero obviamente.
pues yo los invito a que lean el libro de Ale para que conozcan toda la historia. Pero sí quisiera que nos compartieras, Ale, en todo este camino. Para mí fue muy impresionante todo lo del embarazo, cuando nacen y obviamente, pues sí es cierto, cuando eres mamá primeriza, pues no sabes nada y no te esperas nada y si no te lo dicen claramente, pues no puedes entender o deducir muchas cosas. Sin embargo, algo que a mí no me queda claro, Ale, es cómo es que ellos, siendo tan prematuros, o sea, nadie te dijo, tienes que llevarlos a terapia. O sea, porque pueden tener muchas complicaciones y necesitan su neurodesarrollo y bla, bla, bla. Nunca nadie te dijo nada. Ni el pediatra, ni nada. Nadie, nunca lo mencionaron. Yo no sabía que lo tenía que preguntar, simplemente pues no me lo esperaba, lo desconocía totalmente. Cuando dan de alta a los tres, que fue, pues uno duró casi 3 meses ahí, lo único que me dice una de las enfermeras es que no me preocupara, que le pidiera mucho a Dios, porque mis hijos iban a ocupar mucha ayuda. Ujú. Pues la verdad yo no entendí Pues o no, no tú decía dijiste, claro, no el tres, mensaje. pues mucha ayuda, ¿no? O sea, vengan todos a ayudarme porque no puedo con los tres. Yo no descifré ese mensaje hasta años después entendí qué era lo que me trataba de decir. Eh, y no, pues obviamente como estaban muy chiquititos, pues los llevaba seguido a pediatra, sobre todo porque tardaron mucho en tener todas las vacunas que necesitaban, porque estaban totalmente desfasadas de las edades que dice el librito. Entonces era muy normal llevarlos, pues ahora sí, y como mamá primeriza, o sea, nomás tosían y ahí voy corriendo al doctor, ¿no? A ver qué tienen. Y no, la verdad es que nadie menciona nada. Yo creo, o quiero creer, que en un primer momento era porque ni siquiera los doctores tenían toda la información o no querían aventurarse a dar un pronóstico tan No, malo. claro. Y aparte, como uno de ellos, que fue el Diego, el de la bolsita que se rompió y que fue el último en salir de terapia intensiva, tuvo hidrocefalia, tuvo retinopatía, tuvo hipoacusia bilateral profunda. Entonces estaban pasando tantas cosas y de hecho tuvo operaciones estando bebé, que yo siento que los doctores no me querían dar más, más carga o la verdad, no sé por qué nadie lo mencionó, Oye, Brenda, pero no. y por ejemplo, sí, con ese diagnóstico, ¿no? Digo, perdónale, es que leí el mensaje de Brenda, perdóname. Con ese diagnóstico de hidrocefalia, hipoacusia, ¿nunca leíste, nunca te metiste a internet así de qué pasa cuando un niño tiene hidrocefalia? Al principio no, porque estaba en el hospital, o sea, porque cuando el día que me dicen, ese mismo día lo operan. O sea, no fue de que tiene esto, mamá, y vamos a ver qué vamos a hacer. No, ¿sabes qué? Le hicieron un ultrasonido en la cabeza y al principio la doctora, la pediatra, para tratar de decírmelo en mi idioma, me dice, es que tiene agua en la cabeza. Ajá, ajá. Yo pues claro que no tengo ni idea qué significa eso, ¿no? Y ya es cuando me dice, ¿sabes qué? Lo tienes que llevar a urgencias, que lo vea un neurocirujano, porque tiene hidrocefalia, y, y yo creo que lo tienen que operar pronto. Pues ahí voy corriendo, ¿no? Y no tenía ni idea que era hidrocefalia, no sabía por qué tenía agua en la cabeza o qué podía significar eso. Llego al hospital, el doctor cuando ve
el ultrasonido me dice pues que sí tiene hidrocefalia y que lo tienen que operar ya. Entonces, lo que tardaron en tomarme mis datos, en canalizarlo y ser directo al quirófano. Entonces, pues no sabía ni qué le estaban haciendo. De hecho, hasta que él sale de la operación, es cuando el doctor se acerca y me dice, es que le pusimos una válvula y tiene una manguerita que le recorre su cuerpo. Y hasta después, o sea, en el momento no, ni él tuvo tiempo de decirme qué le iban a hacer. O sea, Ajá, yo no ajá. sabía qué le estaban haciendo en el quirófano hasta que sale. Y, y sí, y él me dice eh, que el 70% de su cerebro no sufrió ninguna lesión. Pues obviamente sí parece una mala noticia, pero tampoco logro descifrarla, no, o sea, todo es nuevo para mí, no entiendo nada, y en ese momento lo único que me interesa es pues que el niño esté bien, Claro. que haya funcionado la operación. este, Él dura la primera vez 14 días internado, y pues durante esos 14 días pues yo nada más le cuidaba, ahora sí que la herida en la cabeza, la válvula, que comiera bien, que estuviera limpio. Todo el día estaba yo y mi esposo se iba en las noches. Entonces yo dejo de ver esos 14 días a mis hijos, más que en la noche para cuando yo me bañaba, comía, los veía ya dormidos y me dormía para poder aguantar al día siguiente otra vez todo el día. Y, y no, creo que fue tan abrumador que ni siquiera se me ocurrió ahora sí que sentarme a buscar qué pasaba. Y Ajá. aparte que yo le preguntaba al doctor directamente, ¿y qué va a pasar? Y él siempre me dijo que Diego podía llevar una vida normal, pero con cuidados. Y, y pues yo lo entendí así, pues obviamente cuidado con la válvula, con la manguerita, o sea, nunca, no vi más allá y nadie me lo dijo, y pues ni siquiera el neurocirujano, no me lo dijo el oftalmólogo, que también tuvo operaciones en los ojos por la retinopatía, no me lo dijo el pediatra, no me lo dijeron las enfermeras cuando los vacunaban, o sea, nadie. Es, Entonces sí, es que, o sea, y la pregunta es porque pasaron muchos años, o sea, en que tú no percibías nada extraño salvo que tus hijos no hablaban, ¿no? sí, hasta los 4 años empiezo yo a notar cosas, eh, cosas que hasta ese momento pues ya fueron obvias, eh, muchas cosas que tal vez ya habían pasado desde mucho antes, ¿Qué, pero, pero pues no desconocía totalmente. Sí, es que yo todo se lo echaba la culpa a que eran muy prematuros. Entonces yo siempre dije, pues obviamente si no estuvieron los 9 meses dentro de mí, no fue un embarazo normal, pues van a tardar más en hacer las cosas, como hablar, como entender lo que estaba diciendo. Este, y sí, yo siempre, para mí siempre lo más importante fue que estuvieran sanos, que estuvieran bien. Nada, pero absolutamente nada era más importante que eso. Entonces, una vez, como fue un largo camino para que eso sucediera, una vez que ya estaban sanos, pues obviamente no me interesaba apurarlos a caminar, apurarlos a sentarse, apurarlos a hablar. O sea, que ellos estuvieran bien, que disfrutaran, que yo disfrutarlos a ellos. Entonces sí, cuando gente externa se acerca y me empieza a preguntar, es que ¿por qué no hablan? Es que ¿por qué caminan de puntitas? Es que ¿por qué no te miran a los ojos? Es que ¿por qué no dejan que me les acerque? Y yo en ese momento sí lo sentí pues como ataque y, y ahora sí que hice oídos sordos a lo que los demás decían.
porque sí tenían, tenían razón, mis hijos no hacían eso, pero yo los veía y estaban sanos, que era lo que yo más deseaba, lo que esperé muchísimo tiempo que sucediera. Entonces, pues no me importaba que caminaran mal, o sea, están caminando, están jugando, están riendo, están felices, o sea, ¿qué te importa, no? Y, y sí, hasta los 4 años me llegó de golpe la luz que me hizo ver la realidad y, y pues obviamente en ese primer momento no sabía que estaba hablando de discapacidad, simplemente dije, sí, algo tienen, es claro que algo tienen y sí empiezo a ver diferencias de lo que supuestamente otros niños de 4 años deberían estar haciendo. Ujú. Entonces es cuando me acerco por primera vez a neurólogos pediatras y, Y te va mal. y el primer doctor, que lo agradezco muchísimo que me haya ido mal, eh, tenía que ser así, yo sí creo en el destino. eh, pues ahora que conozco a muchas mamás especiales, creo que la primera vez para todas es difícil porque te están hablando de algo que no sabes, te están diciendo algo que no te esperas y pues ninguna nace sabiéndolo manejar, ¿no? Claro. Entonces, sí, el primer doctor me dice, de hecho les dice que son trapos, que hay que mover, que no van a poder hacer nada en la vida, que no van a poder hablar, que no van a entender, que necesitan mucha ayuda, que los lleve aquí, que los lleve allá. Me menciona como 20 tipos de terapias diferentes. Y pues claro, me está hablando en chino. Ahorita ya lo recuerdo y ya le entiendo todo, pero en ese momento, o sea, de qué hablas y dónde y por qué y cómo. Y, y sí, él sí me dice, así nacieron, así van a vivir toda la vida y así se van a morir. Entonces, Uf. su última frase antes de salir del consultorio fue, eh, pues no se preocupen, ánimo. Ah, Eso fue lo último que me dijo. Y, y sí, ahí fue cuando empecé a tratar de traducir al español todo lo que me había dicho. Entonces empecé a investigar, ahora sí que palabra por palabra casi, los estudios que había pedido, las terapias que me había dicho. Eh, en ese momento el diagnóstico fue autismo profundo, ¿no? O sea, y, y más allá de todas las cosas que dijo, pues lo que más se me quedó a mí fue cuando me dijo que eran como 3 trapos que había que mover. qué grosero, la verdad. Eh, pero se lo agradezco, me obligó que desde ahí empezara a investigar, a informarme, a preguntar, a leer. Cuando comienzo a leer me doy cuenta, aparte de que hay un mar de información, o sea que ni toda tu vida vas a poder leer todo lo que hay, me di cuenta que yo realmente no sabía nada de nada de eso y, y que tenía que aprender rápido porque eran 3 que no me iban a esperar a que yo me sentara a estudiar. Y, ay, sí, mamá, aquí te esperamos, nos vamos a detener el tiempo en lo que aprendes. Entonces tuve que hacer todo muy rápido, tuve que tomar muchas decisiones muy rápidas, algunas erróneas y otras acertadas. Eh, Me tropecé muchísimas veces en el camino, me equivoqué muchas veces, pero, pero sí encontré, ¿no? El camino a seguir. Y me movió mucho tu libro, Ale, he de decir. Para bien y para mal, ¿no? O sea, en momentos me enojaba contigo, en momentos, ¿no? Así, o sea, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y en momentos
Me hiciste pensar en muchas decisiones que a veces tomamos porque nos arrastran a tomarlas, ¿no? Entonces, como este médico que te dijo, necesitan 800 terapias y entonces, pues uno va y corre y los trata de meter a las dos que te alcanzan, ¿no? O sea, de las 800 corres a dos, pero, pero bueno, el caso es que, y muchas veces también estás incómodo en la terapia pero te están diciendo qué es lo que requieren y qué es lo que requieren, y ahí te quedas un rato, porque eso es lo que necesitan tus hijos, porque los especialistas te lo están diciendo. Y tú de pronto dices, no más. Y me vale lo que me digan, no más. Y sacas a tus hijos de todas las terapias, dices, y a mí me vale, ¿no? Y, y aquí voy a leer un pedacito. Marqué varias partes que fueron las que más me llegaron en el sentido de justamente esas decisiones, ¿no? De esos momentos en que quizá nos llega una luz, ¿no? Y hay personas tan afortunadas como tú, Ale, que, que la saben ver y que saben interpretar esa luz y que saben tomar el camino, el mejor para sus hijos, no el mejor para todos, ¿no? O sea, yo no digo que sea lo mejor para todos, pero yo sí estoy segura que este camino fue el mejor para ellos. Dice en una parte, dice, querer que sean normales es quitarles la magia, es desvanecerlos, es cruel, pero sobre todo es imposible. Es cierto, ¿no? Y es que cuántas veces nos perdemos tratando en que sus conductas sean normalizadas, cuando no van a ser normalizadas nunca. Se podrán acercar un poquito, pero pues no sé, ¿no? O sea, yo me imagino a mi hija y digo, pues no va a dejar de gritar, difícilmente va a dejar de gritar, difícilmente va a dejar de aletear, ¿no? O sea, y no va a llegar ese momento en que yo diga, es normal, ¿no? O sea, con esas, comillas, porque tienen sus peculiaridades. Y con esas peculiaridades también tenemos que amarlos y realmente aceptarlos, porque entonces, ¿qué tanto los estamos aceptando? No Así sabes es. cómo me simbraron tus palabras, ¿sale? O sea, y cómo fue estas cosas, ¿no? Viene aquí, pues esto, ¿no? Este es un párrafo más grande. Dice, los tratamientos prometían justamente eso, una normalización, en vez de brindar herramientas perdurables para la vida cotidiana. Entendí que nadie tiene el derecho de engañar de esa manera a los papás, aunque eso les otorga una satisfacción momentánea. Los métodos por sí solos no eran malos o deficientes, pero sí eran imposibles de aplicar en todas las situaciones. Cada discapacidad es diferente, cada niño necesita diferentes cosas de distinta manera. Me negaba por completo a creer que mis hijos estaban condenados a la terapia eterna. Así, un día fue nuestro último día en esos lugares. Y Así es. tomaste, y entonces tomaste todo en tus manos. Sí, fue así en el momento que me llegó el decir, esto no es lo que quiero. En cuanto me imaginé a mis hijos hacerse mayores y seguir yendo a terapia, dije, no, 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 yo no quiero eso, no solamente para mí, no quiero eso para ellos. O sea, condenar a un niño de cualquier discapacidad a la terapia eterna me parece en lo personal terrible, y eso es porque somos los papás los que decidimos eso.
yo no dudo y lo digo muchas veces en el libro, esta es mi historia, estas son mis decisiones. Yo no digo que ningún niño deba ir a terapia. Lo que sí digo es que los papás tienen que informarse realmente sobre esa terapia, sobre ese doctor, que deben entrar con ellos a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo está reaccionando el niño, porque hay algo que se repite constantemente en todos los centros de terapia y ninguna mamá especial me va a venir a decir que no, que tú llegas con tu niño y ves a niños entrar al salón o a la consulta llorando, gritando, pataleando. Entonces es una bandera roja que nos negamos a ver o que decimos, ay, es que así está en la casa, está igual, pues no, hay algo que está pasando. Muchos niños no lo pueden externar con palabras, pero sus gritos, sus pataleos sí te lo están gritando ¿No y les no lo gusta? están escuchando. Entonces yo sí dije, no, no quiero esto y dejo todas las terapias, que eran muchas, eran muchos doctores, eran muchísimas cosas que corté de tajo, ¿no? Y, y dije, bueno, voy a probar otra cosa, porque también sucede que para los papás nos es cómodo, porque es una realidad y se vale decirlo, llevar al niño a la terapia. Entonces, tú no estás viendo un cambio, no estás viendo un avance, pero está el niño en la terapia. Y tampoco se me hace justo. Entonces, claro que es difícil, por supuesto, tengo a tres. Claro que es cansado, claro que llega a ser demasiado para el cuidador, eh, pero, pero siempre hay que pensar en ellos, hay que tomar la mejor decisión por ellos, aunque nos salgamos de nuestra zona de confort, aunque se nos complique más a nosotros, eh, pues ahora sí que eres la mamá, ¿no? Es lo más grande que vas a hacer tú. Entonces, no, no sé, hay muchas cosas que Oye, no comparto con otras mamás. Y sí, porque yo también estuve en su lugar, yo también los llevé durante mucho tiempo y los llevaba de una a otra y a otra porque pues todo les hacía falta, porque yo decía, bueno, es que para que absorban como esponjitas, todo y cuando crezcan pues ya puedan camuflajearse entre los demás. Y me di cuenta que estaba equivocada, que no iba a pasar, que fue lo más difícil de aceptar, eso no va a pasar, eso es imposible. ujú, Y que no era lo que yo quería. O sea, si existía la posibilidad de que fueran normales, no era lo que yo quería, porque los iba a apagar. O sea, iban a dejar de ser ellos, iban a dejar de ser mis niños. Entonces dije, no, esto no es lo que quiero. Y, y sí, ¿y así? acaba. Otra de las cosas que, que me encantó, ¿no? Porque muchas veces, pues, no podemos agradecer a a quien nos crió, ¿no? Y que finalmente yo creo que somos las mujeres que somos gracias a nuestra mamá, ¿no? Y esto me encantó porque dije, wow, esto también es como lo que me gustaría, ¿no? O lo que siento yo. Dice, tanto dio mi madre por mí que a veces me pesa no poderla poner en primer lugar. Me mueve. Su amor es tan grande que lo entiende y lo acepta. Sabe que mi primer lugar ya está ocupado por mis tres personitas. Y eso es lo que nos pasa a todas como mamás, ¿no? O sea, ya no podemos poner a nuestra mamá en primer lugar y duele,
¿no? Es como, pues sí, mis hijos ahora son ese primer lugar, pero, pero sí duele un poquito cambiar ese lugar, ¿no? O sea, aunque ellas lo entienden perfectamente, pues cuando te toca ser la hija y la mamá, ay, como que también duele eso. Me encantaron esas palabras, Ale. Eh, esto es otra que me gusta mucho. Dice, era momento de abrazar la realidad. O sea, lo que acabas de decir ahorita, ¿no? De, pues nunca van a ser, nunca se van a perder entre todos, pero era momento de abrazar la realidad y decirle adiós a los diagnósticos. Dejó de ser importante tener la etiqueta con el nombre exacto. Se llaman Valeria, Diego y Sebastián. Tienen discapacidad. ¿Cuál? ¿Acaso importa? La respuesta es no. La vida no solamente se hizo más fácil, sino que se hizo más bonita. También me pasó. ¿Ah? Pero a veces me salen las lágrimas. Es que son momentos muy hermosos, Ale. La verdad es que el principio del libro en el que nos cuentas toda esta parte de la espera, de Valeria, del embarazo, todas estas partes, pues es un libro muy dulce. Y cuando vamos llegando a esto, es un libro lleno de aprendizajes. O sea, la primera mitad es un libro muy dulce y la segunda mitad está llena de aprendizajes. Y me gustó muchísimo por eso, ¿no? Porque fue como irme dando cuenta de lo mucho que has crecido, ¿no? O sea, que yo te puedo decir sin conocerte desde antes, ¿no? Pero de lo mucho que creciste durante tu vida y durante el nacimiento de tus hijos y poco a poco. Y después, cuando decidiste tomar a tus hijos aquí y hacerte cargo tú de ellos, ¿no? Sin que te dijeran absolutamente el camino que debían seguir. Y entonces volaste, Ale. O sea, ya fue otra, ahí fue otra Ale. Ahora viene esta parte que también es muy interesante. Dice, mi teoría es que mis hijos, al tener la libertad de ir a su propio ritmo, a veces lento, a veces rápido, a veces nada, al poder hacer lo que ellos querían o necesitaban y detenerse sin prisa para continuar más tarde, sin exigencias absurdas, sin apresurar el aprendizaje porque ya casi terminaba la hora de la terapia, sin sus padres agobiados y estresados por los gastos excesivos, sin estar mirando el reloj y poniendo alarmas a determinadas horas para indicar que es momento de tomar las medicinas. El hecho de volver al juego, su estilo de vida, les brindó lo necesario para el autodescubrimiento. Pues sí, pues sí, ¿no? Y yo muchas veces lo he dicho, o sea, yo me equivoqué porque yo no supe enseñarle a jugar a mi hija. O sea, yo le he enseñado a contar, a las letras y las palabras y aquí, vamos a poner allá y a lavar y demás, pero a jugar me faltó enseñarle a jugar. Entonces, qué padre, de verdad es que te admiro muchísimo, Ale, porque si bien no es fácil tener un hijo con discapacidad, definitivamente no debe de ser nada sencillo tener tres, ¿no? Y decías, todas podemos, pues sí, o sea, uno puede cuando quiere, ¿no? Cuando uno quiere, dices, de verdad, voy a hacerlo y voy a darlo todo y voy a dar lo mejor de mí. Pero lo has hecho muy bien, Ale. De verdad que sí. Y hay otras partes que subrayé, pero ya no se las voy a leer porque lo tienen que leer ustedes. Definitivamente ya, cómprenlo y léanlo. Porque sí, vale mucho la pena en este sentido de ver que quizá
quizá no nos damos cuenta, y hablo en plural porque yo también siento que el ir eh, en este camino, o sea, ahora sí que caminando este camino, valga la redundancia, muchas veces te puede cegar de varias cosas y en otras ocasiones puedes ir agarrando estos aprendizajes tan grandes y tan hermosos y que sin duda nos llevan a ser mejores personas. ¿Por qué? No sé, pero, pero sí pasa, sí hay un crecimiento muy importante en la mayoría de las mamás y los papás y los abuelos que deciden darse la oportunidad de ver a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, tal y como ellos son y darles lo que ellos requieren y prepararse, informarse y no dejar que los especialistas nos engañen, ¿no? Y creo que sí hay un gran crecimiento, Ale, y de verdad te lo reconozco, te admiro bastante. Esta historia, eh, pues, es muy conmovedora, ¿no? Y está llena de aprendizaje y me gusta mucho. Felicidades. Gracias, gracias. Y vean a sus hijos, o sea, se los voy a poner otra vez, porque sí, los tres tienen discapacidad y los tres les costó hablar, pero los tres hablan, los tres aprenden a su ritmo, los tres caminan, ¿no? Los tres juegan, los tres van y vienen, ¿no? Entonces, pues lo hacen. Los tres son muy traviesos. Los tres son muy traviesos y cada uno tiene su propia personalidad, como nos cuentas al final del libro, ¿no? Y cada uno tiene sus peculiaridades. Cuéntanos de esas peculiaridades, Ale, ya para despedirnos. Pues mis hijos son totalmente diferentes por dentro, por fuera, por arriba y por abajo. O sea, totalmente. Su personalidad, su forma de ser, eh, son, son tres mundos distintos. Valeria, Valeria es la niña más tierna y amorosa que te puedas imaginar. Es una mamá en miniatura. Ella eh, emocionalmente es la más madura. Cuida muchísimo a sus hermanos. eh, Les tiene una paciencia infinita que yo ya quisiera que me la prestara para un fin de semana nada más. Valeria espera a que ellos hagan algo, lo terminen, a que terminen de hablar, que terminen de expresar eso que a veces batallan porque no encuentran las palabras, porque ahora mis hijos no se callan, ninguno de los tres, todo el día están hable y hable y hable. Entonces hay tanto que quieren decir que las palabras salen totalmente desacomodadas, ¿no? Y Valeria no solamente los espera, sino que además les entiende y se comunica con ellos. Y de hecho ellos han aprendido mucho, mucho de Valeria. Valeria, por ejemplo, fue la que les enseñó a caminar a mis hijos. Eh, Porque simplemente el hecho de que ellos la vieran pararse, intentarlo y tratar de moverse, pues ellos la querían imitar, ¿no? Y se cayeron muchísimas veces al principio porque tardaron casi 2 años en caminar y todo era siguiéndola a ella. Entonces pues es la princesa de la casa y sí es una niña muy, muy dulce. Diego, Diego tiene un espíritu de guerrero impresionante. Él pues tuvo nueve cirugías, o ha tenido 9 cirugías durante su vida. Es el que tiene su válvula por hidrocefalia, es el que pues usa lentes con mucha graduación por lo de la retinopatía, es quien usó los audífonos por la hipoacusia, que al final pues ya no los necesitó, gracias a Dios. Eh,
es el que más ha batallado, el que más ha luchado. Es muy fuerte físicamente, pero muy fuerte. O sea, a mí me empuja sin mucho, sin mucho esfuerzo. Y, pero y es el más travieso aparte, es el más tremendo, es un remolino que no puedes detener. Pero es impresionantemente dulce también y sabe identificar las emociones de los demás, que a veces hasta me deja muy impresionada. No sé si yo estoy triste o estoy pasándola mal o simplemente estoy más seria de lo normal. Él va y me abraza y me besa y me dice que me ama. Si estoy cansada a media tarde y me voy y me acuesto a mi cama, él va y me soba y me hace un masaje o me tapa con la cobija. O sea, siempre él me cuida muchísimo. O sea, ahora sí, es un pequeño caballerito, ¿no? Y Sebastián es de los tres es el más difícil de conquistar. Sebastián, tienes que tener, eh, la verdad no sé, una energía muy buena para que él se acerque a ti, pero es el más noble de los tres. Eh, todo, o sea, él sí, aparte de que te lo dice con palabras, Sebastián te dice te amo con la mirada, eh, no sé, es una inocencia la que emana de él que pues a mí me enamora, de que cautiva a cualquiera, la verdad, quien no los conoce o quien los ve por primera vez, y es algo que me encanta, yo digo que es la magia de mis hijos, no puedes evitar sonreír en ese primer momento que los ves, antes de saber que tienen algo, porque pues obviamente la discapacidad de ellos pues es la que llamamos invisible, ¿no? Ujú. No es, no lo detectas en un primer momento hasta que los empiezas a escuchar hablar o hasta que empiezas a ver que hacen algo, sabes que hay algo, que hay algo diferente, pero así nada más viéndolos, pues no. Y sin embargo te hacen sonreír. Ellos a todo mundo saludan, a todo mundo le dicen que está bonita, que los quiere, que los ama, y todo mundo les regala una sonrisa. Y eso también es difícil porque les digo, es que no se acerquen a los extraños, es que no les hablen si no los conocen. Y no, ellos tienen amor para repartir a todo mundo por igual. Entonces, pues sí, esa es la magia de mis hijos. Pues te voy a leer algunos comentarios que ya no pude ver, que ya saben quién ve estas entrevistas, que luego falla la plataforma y ya no puedo meter. Pero dicen, Mar Patricia Flores, wow, qué historia, sí que te admiro. Creo que esta noche nos inyectaste power. Marisol Tejada sobre el médico dice grosero, antipático, atrevido, cero empático. No sé por qué se creen, por ser conocedores de la salud, que les da permiso para insultar y decir barrabasadas. Pues muy mal por ese médico. Isabel Pasos, wow, qué palabras, totalmente de acuerdo contigo, Ale. Tú sí lo has entendido. Marta Urrutia, Ale, muy admirable. Y nos vuelve a escribir Isabel Pasos, dice, y tus hijos se ven felices, así que ten la seguridad que algo funcional has estado haciendo, sin duda. Flor Alvarado, hermosas palabras. Linda Arellano, muy sentidas palabras. Mar Patricia Flores, nosotras mamás especiales, ¿cómo llegan esas palabras? Lucha Sánchez, mi queridísima Lucha, hermosas, cuánto aprendo de ustedes, gracias. Dice, nunca es tarde para jugar con ellos, las por buen camino. Sí juego, pero esta parte de la pelota y las atrapadas, eso me faltó. Mónica Romano, dice, mi admiración por Ale, qué gran historia de vida, qué afortunados son tus hijos de tenerte. Brenda Bravo,
Dice, uff, la terapia son un tema muy extenso. Yo también pienso que hay que ser selectivos e investigar si realmente está funcionando la terapia, además de enfocarse solo en lo necesario. Deben disfrutar como niños que son, debemos respetarlos y uno debe prepararse en lo posible para apoyarlos en casa, independientemente de terapias o no. El juego es la mejor forma de enseñarles, que se aprende haciendo. Me encantó tu historia. Oscar Rossi dice, tremenda historia. El juego es un medio maravilloso para la adquisición de conocimientos. Letty Royce, mi querida tía, mis respetos para ti, Alex. Cuánto amor, cuánta luz hay en ti. Te mando muchas bendiciones y que siga la fuerza en ti para seguir adelante con tus hijos. Rodrigo Rojas dice, entiendo las decisiones tomadas y sé que ya se mencionó que es personal, pero también muchas personas han sido beneficiadas por diferentes terapias que para eso están hechas, por supuesto. Solo no quisiera que el mensaje final fuera que en todos los casos es mejor dejar el seguimiento de ellas, que pueden ser un complemento de suma importancia al trabajo y decisiones tomadas en casa. Sí, definitivamente, digo, es que hay terapias que son maravillosas y hay terapias que de pronto no funcionan. A mí también, yo pasé por un par que dije, no, esto no, hay que ver más allá, ¿no? Pero yo sigo en terapias. Ana Laura Sales dice, qué hermoso, muchas felicidades, qué familia tan fuerte. Wow, tanto que aprender de ellos. Rodrigo Rojas dice, nunca hay decisiones perfectas y es tan valiente y poderoso tomar una decisión o la contraria, que siempre serán las mejores bajo las circunstancias que cada quien viva. Así es. Yo creo que cada quien debe de tomar justamente esas decisiones, ¿no? En el caso de Ale, pues ella no es que se haya dejado las terapias y ya los dejó a su que crezcan como florecitas, ¿no? También has trabajado tú con ellos y les pones juegos y les pones cosas que hacer para que ellos vayan aprendiendo. Eso también nos lo cuenta en el libro. RS Maribel, felicidades por tu gran labor de mamá, eres admirable, gracias por compartir tu historia. Ana Laura Sales, qué hermoso te expresas de tus hijos, amor puro. Cari Rojas, saludos desde Colombia, mi Cari. Dios da hijos especiales para padres especiales. Un abrazo a ambas, gracias. Mónica Romano, ¿cómo no iban a luchar por quedarse en este plano si tienen tanto que dar? Maravillosos tus hijos tal como son. Enrique Vilalta, muchas gracias, felicidades, excelente entrevista, gracias. Linda Arellano, maravilloso ver en cada uno su peculiar belleza. VIP Casa, wow, sin palabras, me quito el sombrero. ¿Cómo no quieres que tus hijos sonrían todo el tiempo si tú nunca dejaste de sonreír? Liliana Chávez dice, te admiro y respeto tanto, Ale, fuerza. Qué bonito, de verdad, como ves, Gracias. puras cosas lindas. Y pues yo te agradezco mucho el que hayas compartido tu historia. Agradezco mucho tu libro, ¿no? Solamente me tienen que contactar en mi página que también se llama Tres veces Mamá y ahí pues hacemos envíos a todo el territorio mexicano. Eh, quiero decir eh, respecto al mensaje ese que por supuesto muchas terapias sirven por todas las discapacidades son diferentes. Lo digo, lo dije varias veces en el libro también, Ujú. este es mi camino, no es que recomiende a todos hacer lo mismo, pero sí quiero decir que mis hijos estuvieron en tantas terapias diferentes y con tantos médicos que una vez que yo los saco, yo agarro lo mejor de cada terapia, lo que yo vi que funcionaba, lo que no funcionaba lo deseché totalmente. Y eso, porque pues yo sí entraba a las terapias con ellos, así que yo aprendí cómo les hablaba el terapeuta, qué hacían, qué material tenían. Entonces yo en mi casa empecé a hacer, hago un libro de lenguaje que también describo en el libro muy detalladamente. Y sí, hago una combinación de todas las terapias, no quiero decir que inventé una, en realidad adapté lo que servía y lo que les gustaba además hacer, porque no, a los tres no les gusta lo mismo, así que los tres no podían aprender de la misma forma. Y eso fue desde el día uno que dejé las terapias hasta el día de hoy. Yo sigo trabajando con ellos en las cosas que veo que sí funcionan, porque mis hijos hablan hasta que dejo las terapias. Ellos no hablaron
con los terapeutas, estando con los terapeutas, pues. Entonces era algo que quería aclarar. No, sí, y la verdad es que sí, vale mucho la pena el recalcarlo, ¿no? O sea, esta fue una decisión que tú tomaste y que sin duda tus hijos se vieron beneficiados por ella, ¿no? Y que como bien lo dices en el libro lo cuentas, cómo tomaste justo una cosa de aquí, otra de allá, y como dice una terapeuta justamente de Miranda, a quien quiero y respeto muchísimo, es hacemos sopita aquí, ¿no? O sea, yo no estoy casada con un método, aquí es sopita y lo que sé que le pueda funcionar a este y si no le funciona le cambio y le muevo y le hago aquel y ninguno aprende igual. Y lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir. Además, ninguno de los tres aprende de la misma forma. Y otra de las cosas que también me encantó es que Ale, durante todos los años que no hablaban sus hijos, ella hablaba todo el tiempo. Y era, digo, porque te imaginé, ¿no? Porque dice, yo hacía, iba describiendo el proceso, estoy sacudiendo la mesa con el trapo amarillo y ahora lo hago con la mano izquierda y les cantaba y les inventaba canciones y le hacía. Entonces, por supuesto que Ale no es el dejo las terapias y los dejo ahí, que vean la tele y hagan lo que se les dé la gana y que crezcan como pasto y ya está. No, no es eso. O sea, Ale se abocó a sus hijos. A jugar con ellos, pero a enseñarles, pero ahora hagan esto y que acompáñenme y vamos y los tres y ahora todos van muy bien, afortunadamente, ¿no? Y con mucha fe, además. Lo has hecho siempre también acompañada de fe en Dios, porque de eso también lo dejas claro aquí en el libro. Muy bien, Ale. Sí, sí. Pues yo, la verdad es que, pues ya nos pasamos un chorro, pero pues es que son tres hijos, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos contar la historia de rápido? Pues no se puede. Pero muchísimas gracias por tu historia, muchas gracias por el libro, gracias por compartir y pues a seguir en este camino y yo creo que lo estás haciendo muy bien. Tus hijos se ven muy felices como muchos te lo dijeron y tú también. Estás disfrutando el camino. Difícil, o sea, de verdad es que eso también me pusiste a pensar, ¿no? ¿Cuántas cosas de pronto que digo yo, uy, ¿no? Y tú tienes a tres y bueno, seguramente tienes esa parte de, pero, pero, pero no lo dejas ver en el libro. Te lees siempre muy positiva e incluso aquí también te puedo ver que eres muy positiva y que todo lo ves de una forma agradable. Si no todo, al menos intentas que la mayor parte del día sea agradable. Es que sí, uno tiene que abrazar su realidad. Yo sí creo que, que fui creada para ser la mamá de mis hijos, que mi forma de ser o mis sueños, mis pensamientos, todo eh, se fue formando a través de los años para estar lista para ellos. Claro que al principio no fue fácil, eh, porque es difícil, es duro, lloré muchísimo. Aparte, pues era totalmente ignorante a todo esto de, de la maternidad especial o de la discapacidad. Pero, pero sí, o sea, no podemos intentar cambiar a nuestros hijos, porque sí me lo han preguntado, bueno, y si yo pudiera quitarle la discapacidad a mis hijos, no se las quitaría. Yo sé que muchos papás no harían lo mismo y lo entiendo y también lo escribo así, porque obviamente hay discapacidades pues muy fuertes, muy duras, sobre todo aquellas que son físicas. Pues claro que uno como mamá no quiere que sus hijos sufran. No creo que haya una discapacidad más difícil que otra. Creo que se viven diferente. Ujú. A todas las mamás nos duele, todas las mamás batallamos,
pero hay una razón de que ellos estén aquí, de que ellos estén contigo y, y sí, hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar el paisaje. Ah, pues yo sufrí mucho cuando ellos nacieron, yo muchas veces creí que los iba a perder, muchas veces me obligaron a despedirme de ellos, así que el hecho de que estén vivos, que estén bien, que estén felices, pues a mí me llena por completo, así que pues que no me importa tanto que no sean iguales a los demás, y es de lo que me alejo, ¿no? No quiero normalizarlos, no quiero que finjan una normalidad, pues para que los demás estén cómodos o porque así tienen que ser las cosas. Ujú, No, la inclusión es eso, es que cada uno de nosotros sea libre de ser quien es, y se trata de respetar la realidad ajena, de ser empático y ahora sí que todos estamos en el mismo mundo, el mundo es de todos y todos merecemos tener una vida plena y feliz. Cada quien ocupará las diferentes cosas para lograr eso, pero sí, no, no traten de normalizar. No hay niños normales detrás de la discapacidad. Hay niños maravillosos, hay niños diferentes y gracias a Dios hay una enorme diversidad en este mundo. Y al final de cuentas, los que más aprendemos somos los neurotípicos. Yo estoy segura que es así. sí. Y pues de eso se trata. Así es, Ale. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Sigue por este camino, sigue disfrutando a tus hijos y estoy segura de que juntos van a lograr grandes cosas que ya van por ese sendero, pero sin duda van para más. Así que en unos años tendrás que contarnos por dónde va esa historia, ¿no? El segundo libro. Sí, con el amor de Dios. Muy bien, Ale, pues muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco. Y pues para el libro, ya saben, Tres veces mamá, busquen la página, está en Facebook, Tres veces mamá, de Alejandra Quirós, así que ya saben. Muy bien, Ale, pues déjame despedir y ahorita te veo. Gracias, gracias. Adiós. Cada historia es distinta, cada camino es diferente, ¿no? Y aquí Ale, pues ella toma estas decisiones que bien podrían no haber sido las adecuadas. En su caso, fueron algo que le funcionó a ella, que le funcionó a sus hijos, que le funcionó a su familia. Las terapias yo creo que son maravillosas y que hay unas que son espectaculares y gracias a ellas mi hija va avanzando a pasos agigantados. También sin terapias, durante esta pandemia, año y medio estuvo sin terapias y también sin terapias avanzó muchísimo. Yo creo que se trata de seguir dedicados a ellos. ¿No? Si nada más los tenemos en terapia y nosotros como mamás no trabajamos con ellos, pues tampoco va a haber tantos avances. Si nosotros sin aprender, sin saber, pues a lo mejor lo que Dios nos da a entender, ¿no? Podemos ayudarlos, pero si más o menos tenemos una guía, si nos informamos, si tomamos lo mejor, como hizo Ale en su caso de las terapias a las que fueron sus hijos, tomó lo mejor y de ahí hizo una sopita y salieron muy bien, muy buenas cosas, pues también, o sea, yo creo que lo que necesitan nuestros hijos es cariño, respeto y que vayan cada uno a su tiempo. Y también lo dijo Ale en su libro, ¿no? O sea, a veces más lento, a veces más rápido, a veces nada, a veces no avanzan nada, a veces regresan, ¿no? Pero el chiste es no parar. Nosotros somos los que no debemos de parar. Y eso es lo que ha hecho Ale. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego, buenas noches.